Segundo tiempo en marcha. El Tomba quería dar vuelta a la historia, pero con un hombre menos se hacía muy difícil. Había entrado Mena, el colombiano, que es más rápido que una liebre. Desborda por izquierda, tira el centro atrás. Despeja la defensa de Godoy Cruz, con lo que puede salir jugando el Nico Olmedo. Otra vez se viene por izquierda Colón. Había salido decidido el equipo sabalero. Centro para el Vichy, que le cambia el palo al Loco Ibáñez y gol. Gol de Colón. Otro más del Vichy Fuertes. Saltó como un buen delantero que sabe definir. Le cambió el palo al Loco Ibáñez. Baldazo de agua fría en el Malvinas. Colón 2, Godoy Cruz 0. Entra un cambio en el Tomba. Entra el Zapito Encina. Se va Ariel Rojas. Tiene la pelota Nico Olmedo, que le pega al lado del palo. Al lado del palo. No se da una jugada para el Tomba. Todas pasan por al lado, por arriba. No quería entrar la pelota. Ahora viene con la pelota el Memo Borguelo. El Memo la toca ahora para el Rifle Caruso, que amaga, engancha para adentro, le pega una masita. Contiene Diego Pozo. Otro cambio en el Expreso. Se va Nicolás Olmedo y entra el pelado, el Gula, el que pone huevo, el que va al frente, el Gula Aguirre. Atención con esta jugada que desborda el Memo Borguelo. Se larga con todo Gous y el árbitro se apiada del Tomba y cobra un penal. Lo va a ejecutar Caruso, el Rifle, que le pega, ataca Pozo, otra vez para el Rifle. Gol del Godoy Cruz. Descuenta el Tomba de la mano de Caruso. Había atajado el penal Diego Pozo, pero el Rifle fue rápido en el rebote y se quedó con el grito del Tomba. 1 para Godoy Cruz, 2 para Colón. Tiro de esquina para el Tomba. Salta Sigali. Arriba el travesaño. Se salvó otra vez Colón. Viene el Tomba con todo, con alma y vida para empatar. Centro al segundo palo. Cabezazo de Caruso. Contiene arriba el seguro arquero Diego Pozo. El último cambio para el Expreso. Diego Coca se juega las naves. Saca Leiva. No quedó ni un mediocampista. Y entró Malinga Jiménez. Y atención con este desborde que otra vez se viene. El jugador Mena la tira para atrás. Le pega Oyola por arriba. Rebota la pelota y se salva el Tomba. El Tomba estaba yendo con alma y vida. Pelotazo para Figueroa, que la toca de primera para Caruso. Caruso la mete para el Gula. Se le va a larga esa pelota al Gula. Y atención porque viene el contragolpe. Saca rápido Diego Pozo para el jugador de Colón. Se vienen 3 contra 4 del Tomba. Abren la pelota ahora por izquierda. Se viene el Vichy Fortes. Va a marcar Encina. Y Laverni. Otra vez Laverni. Quema al árbitro, que es Laverni. Cobra un penal inexistente. Se larga con todo el Vichy Fuertes. No lo tocó Encina. Y le va a pegar el Vichy. Le va a pegar. Increíble. Increíble lo que se comió. Hace las más difíciles y las más fáciles las escapa. Se resbaló el jugador, el delantero de Colón. Y la tira por arriba del travesaño. Encina se va para la derecha, amaga, viene para la izquierda, tira el centro para el Gula, que cabecea y contiene otra vez Diego Pozo. Y atención con esta jugadita que va a ser el Bicho Fuertes. Pasaba a los jugadores del Tomba como si estuvieran paraditos. La toca ahora para la izquierda, para Rivarola. No llega el Loco Ibáñez y cierra el partido con un golazo. Colón de Santa Fe. El equipo del Turco Mohamed gana en el Malvinas por 3-1. Cuando el mal, el horrible árbitro Laverni dice: terminó el partido, muchachos, este partido lo ganó Colón, ahora hay que ver cómo vamos contra Estudiantes, cómo recibimos a River y cómo vamos con Rosario. El Tomba se complicó solo, podría haber cerrado su participación, podría haber confirmado que quedaba en primera con este partido, pero el Tomba está acostumbrado a sufrir. Vamos, muchachos, contra Estudiantes a buscar un buen resultado.